Una de mis preguntas es, he estado investigando por ahí, que dicen, ves que dice la Biblia que somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, pero se dice que las personas que no tienen a Cristo no tienen espíritu y que más bien cuando reciben a Cristo es cuando empieza a tener su espíritu, o es que tu espíritu personal es sustituido por el Espíritu Santo. No, la expresión sería que cobra vida, pero sí lo tienes. Ah, ok. ¿Pero está muerto? Ajá, sí, está como... O sea, todos los seres humanos tienen espíritu. Cuando reciben a Cristo... Sí. Pasas de muerte a vida, exacto. Ok, pero entonces una persona que no es creyente... Sí tiene su espíritu como inservible, si así lo quieren ver. Inútil. Ok. Y es el espíritu que, como dice Colosenses, ¿no? Que resucitó a Cristo de la tumba, es el que habita en nosotros. El espíritu. Ok. Y otra cosa que también estoy viendo ahí como debates entre que no sé cuál sería la doctrina o teoría de la Trinidad, que no es cierta. O sea, que Dios sí son tres, pero que sí son diferentes entes. Ves que hay gente que lo compara con la teoría del agua, ¿no? Que es como H2O, que tiene tres estados, líquido, gaseoso y sólido. Que es la misma composición, pero en diferentes estados. ¿Cómo es esa parte de la Trinidad? No, sí son tres personas distintas. Ajá. ¿Y entonces por qué se supone que es un solo Dios? Lo que pasa es que la palabra es Ejad. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ajá. Y Ejad es la misma expresión que utiliza Adán para decir que por ella dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ejad. Entonces, esa palabra es uno hasta la fecha, ¿no? La puedes usar como unidad o como uno. Entonces, por eso, sí hay un solo Dios, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Sí. Jesucristo hombre, ¿no? Ajá. Entonces, que Es difícil de razonarlo, sí, ¿no? claro. Oye, el Espíritu Santo es Dios, sí. Jesús es Dios, sí. El Padre es Dios, sí. Hacen distintas cosas en la Biblia, sí, pero cada uno es Dios completo. Entonces, pues para entenderlo. Oye, ¿cómo tú puedes ser eterno, omnipotente, omnipresente, y tú también, y tú también? Ok. Muy bien, nada Sí. más eso. Bueno, pues entonces váyanse al discurso de Esteban. Miren, ¿de qué va a hablar este pasaje? Si se acuerdan, uno de los protagonistas del libro de Hechos precisamente es el Espíritu de Dios. Así arranca el capítulo 1. Quédense en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre que oyeron de mí. Y entonces reciben el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿se acuerdan en capítulo 2? Pues ya ven el evento en donde empiezan a hablar en otros idiomas. ¿Se acuerdan que viene un viento recio? Y la palabra viento, ¿se acuerdan? En griego es pneuma, que también es viento o espíritu, y en hebreo es ruach, que es viento y espíritu. Y se acuerdan de este pasaje en Génesis 8, en donde dice que viene un viento recio de parte de Dios para secar el diluvio. No me acuerdo si utiliza la palabra recio, pero viene un viento de parte de Dios, ¿ok? Entonces, tienen esta reminiscencia a Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se mueve sobre el caos, ¿se acuerdan? Sobre la faz de las aguas, sobre este mugrero. Entonces, ¿a qué se dedica el Espíritu Santo, se acuerdan? Entre otras cosas, arreglar el caos. El caos, por ejemplo, en la creación en Génesis 1, en Génesis 8 el diluvio, y en general el caos personal. ¿Ok? Como Dios está recuperando a las naciones que desheredó en Babel, ¿se acuerdan? El Espíritu faculta precisamente para revertir el caos a los discípulos para que hablen otros idiomas. Alejandría, ¿no? Entonces, no sé qué hablaban, eran los Ptolomeos. Entonces te habla un griego perfecto. Y viene el griego del oriente que habla arameo, y entonces te habla un arameo perfecto. Y hay un despistado que viene desde Germania, te habla alemán. ¿Sí se entiende? Que entonces tienen ahí el Espíritu Santo. ¿Por qué se los digo? Porque ¿cuál va a ser el problema en que se va a meter en este caso el Sanedrín? ¿Se acuerdan? Estamos viendo este cambio de régimen. Lo que les va a recriminar Esteban es que ellos resisten al Espíritu Santo. Y si se acuerdan, lo vimos, no me acuerdo, hace 6, 7 estudios,
El Espíritu Santo se dedica a convencer a las personas de pecado. Uh-huh. Entonces, cuando le hablamos a alguien de Cristo y la persona responde, es porque el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo en su conciencia. Ok. Tú que un antecedente también que haya orado, ¿no? Porque hay gente que no, y hay gente que sí, siento que ya tuvo un encuentro con el Espíritu, ¿no? ¿O no? Bueno, miren, o sea, la persona a la que se le habla de Cristo tiene un encuentro con Dios, con el Espíritu. No quiere decir que lo acepte. Ajá, Ok, y de eso se trata este pasaje. Bueno, les voy a leer el 6-7. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Ok? Entonces esta es la idea, ¿ok? Te va a presentar a Esteban como una persona que está llena del Espíritu Santo. Y entonces el hecho de que lo acaben apedreando, como lo veremos, va a implicar esta resistencia. ¿Sí se entiende? Entonces aquí vamos a tener ¿cómo les diré? Resistencia contra varios personajes. Contra Esteban, contra Moisés, contra el propio David, contra José, ¿ok? Eso es lo que empezamos a ver la última vez. Bueno, les voy a leer el 6:15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces tienen esta idea, o sea, el autor te está preparando para el encontronazo. Te dice que es un cuate que tiene gracia, que tiene poder, ¿ok? ¿De dónde reciben poder los discípulos? Se los dice Jesús, recibiréis poder, eso lo dice capítulo 1, cuando reciban el Espíritu. Entonces sí se entiende la asociación que está haciendo el autor, en este caso Lucas, entre Esteban y el Espíritu Santo. Este cuate está lleno de poder, ¿por qué? Porque según capítulo 1, el Espíritu Santo te da ese poder, ¿ok? ¿Poder para qué? ¿Se acuerdan? Dijera don Pablo, para que el hombre interior se fortalezca por el poder del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que tengan, seáis fortalecidos con todo, como dice, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ya lo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿ok? Bueno, entonces le achacan palabras blasfemas. ¿En qué sentido? Le achacan palabras blasfemas porque dicen, es que tú andas diciendo que Dios va a destruir el templo, ¿no? Y estás hablando también palabras contra la ley. Y entonces Esteban se la pudo haber quitado muy fácil y decir, no, yo no ando diciendo estas cosas de que Dios va a destruir el templo, porque además Jesús nunca menciona que Dios va a destruir el templo. ¿Sí? Él nada más dice, miren, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, pero no lo voy a destruir yo. Esta historia, esta escena, desgraciadamente, ya sucedió en la Biblia. Esta escena ya pasó en Jeremías capítulo 7, en donde a Jeremías lo quieren matar. A él y a otro profeta que acaba huyendo a Egipto, los quieren matar porque predican contra el templo. ¿Por qué? Porque existía la creencia de que mientras estuviera el templo, Jerusalén iba a ser guardada, entonces no la podían destruir, no la podían conquistar los babilonios o los asirios o quienes fueran. En el caso de Jeremías, los babilonios. ¿Sí se entiende? Bueno, total, a Jeremías le salva el pellejo un influyente, pero a otro de los profetas que hablaba contra el templo, se escapa a Egipto, van por el Egipto y lo regresan y lo matan. Y dicen, es que tú hablaste palabras contra el templo. Sí, igual que Jeremías. Jeremías es el que menciona estas palabras de que convirtieron mi casa en una cueva de ladrones. Y literalmente dice Jeremías 7, Jeremías les dice, ustedes traen la cantaleta de templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Porque decían, miren, mientras esté el templo no nos va a pasar nada. Y entonces Jeremías les dice, vayan y vean lo que sucedió en Silo. Ok, ¿qué sucedió en Silo? En Silo estaba el templo, estaba el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y cuando los israelitas se portan mal, cuando Elí era ¿se acuerdan? El sumo sacerdote, etcétera, acaban destruyendo Silo y se acaban llevando el arca a los filisteos. ¿Sí se acuerdan? En época de Samuel. Bueno, entonces Jeremías les dice, no se anden jactando de que mientras esté el templo, vayan y chequen lo que sucedió en Silo.
Y entonces pues no les cayó muy en gracia. El problema es que se acuerdan que el concilio está formado por, entre otros, saduceos y fariseos. El saduceo no cree en el resto de la Biblia, no cree en Jeremías, no cree en Daniel. El fariseo sí. Entonces el fariseo cuando escucha palabras en contra del templo debería ser mucho más cuidadoso, porque ya van 2 templos que se revientan. Y sí, Dios lo permitió, Silo a mano de los filisteos y el templo de Salomón a mano de los babilonios. El tercero, se lo va a llevar entre las patas los romanos. Diríamos tal vez le llaman el segundo templo, ¿ok? Pero estoy incluyendo a Silo, estoy incluyendo el tabernáculo, por eso menciono el tercero. Bueno, ¿sí se entiende? Entonces le pregunta el sumo sacerdote. ¿En dónde está Silo? Al norte, estaba ahí en la tribu de Efraín, al norte de Jerusalén. Bueno, 7.1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Les voy a leer la acusación. La acusación está tantito arriba en el 6, ya no leo, 6.13. Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Es una mentira, Jesús nunca dijo que iba a destruir el templo. Jamás lo hubiera dicho Esteban, pero bueno. Entonces, ya 7.1 le pregunta al sumo sacerdote, ¿es esto así? Y les digo, Esteban les pudo haber dicho, no, para nada, a mí que me esculquen cuates. Pero Esteban va a ir, pues no se va a ir por la fácil. Esteban los va a enfrentar y los va a enfrentar durísimo. ¿Ok? Y entonces arranca su discurso. Si se fijan, nos resta largo camino, ¿eh? Son 60 versículos. Digo, no sé si los vayamos a leer todos, pero les voy leyendo. Varones, hermanos y padres, ¿se acuerdan? Les da su lugar. Eso lo vimos hace 15 días. Oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ok. Aquí hay mucho, no me voy a detener, no me detengo largo. Ok, ¿se acuerdan que a Adán me lo largan al oriente? Ok, Lot cuando se separa de su tío, de Abraham, se va al oriente. La humanidad después del diluvio se va al oriente y ahí encuentra una planicie y hace ahí su pirámide. Ok. Daniel acaba exiliado en el oriente, ¿ok? En Sinar. Sinar apesta a azufre, ¿ok? Cuando ustedes lean Sinar en la Biblia, Sinar es fuchi. Ok. Abraham vive durante la época de Babel en una ciudad que se llama Ur. Ur quiere decir llama, Ur de los caldeos. Él vive al oriente de la tierra prometida y entonces hagan de cuenta que él hace el regreso, ¿sí se entiende? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un tema, ¿se acuerdan? Exilio y restauración, o exilio y regreso. Entonces, cuando Dios llama a Abraham del oriente, está de una forma ejemplificativa haciendo el regreso. Piensen en el pródigo, ¿ok? Piensen en Ruth, que viene de dirección oriente a occidente. Y la Biblia dice que Ruth regresó a Israel, utiliza la palabra Shuv. Y le pudiéramos decir al autor de Ruth, a ver, Ruth no regresó a Belén por el simple hecho de que nunca salió de ahí. O sea, ella, ¿sí me explicó? Ella no es de ahí. Es como si yo les dijera, regresé a Chihuahua. No, pues yo no soy chihuahueño. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque está mandando el mensaje al autor de que cuando tú tomas esta dirección oriente-occidente a la tierra prometida, estás regresando. ¿Por qué? Porque yo te desheredé en Babel. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces de cuate toma esta dirección a la tierra prometida, pero se estaciona arriba, en Harán. No acaba de hacer el viaje. Entonces ahí tienen, pues la Biblia ventanea a sus protagonistas, tienen esta idea de que posterga. Se muere su papá y bueno, ya no vive mi papá y bueno, pues ahora sí ya me sigo, ¿no? Ya no tengo nada que quedarme. Porque además la historia es triste porque se le muere un hermano, se le muere el papá y luego agarra al huérfano, le hace a Lot
a su sobrino y se lo trae a la tierra prometida. Ok, entonces a ver, ¿qué tiene que ver Esteban? ¿Por qué les echas ese rollo? ¿Por qué le está mandando el mensaje de que Dios deshereda a las naciones, pero a nosotros nos llama a través de nuestro Padre? Y ustedes son, padres y hermanos. Y como nos llama a través de nuestro Padre Abraham, ¿qué le está diciendo a estos? Ustedes son los descendientes de Abraham. Entonces deberían de andar en sus pisadas, mis cuates. Y deberían de entender el privilegio que implica que de todas las naciones Dios elige a este hombre porque algo ve en él, con una esposa infértil, para de ahí que nosotros saliéramos como las estrellas, como la arena. ¿Sí se entiende? Entonces le está dando cachetada con guante blanco y está diciendo, oigan, el comportamiento que ustedes están desplegando no es digno del Padre que tenemos. ¿Ok? Es lo que está diciéndoles entre líneas. Ok, entonces les dice, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Sí es cierto, ahí habitan. Pero esto es muy importante. Cuando ustedes lean los evangelios, desde la literatura de la restauración, le hace Esdras, Nehemías, Esther ya sería parte de, porque ya había empezado el regreso cuando lo que les quiero decir es la historia de Esther ya tiene rato que los israelitas están regresando, ¿ok? Isaías 40 en adelante. Cuando ustedes lean esas historias, hasta los evangelios y el libro de Hechos, los israelitas se ven como exiliados en su propia tierra. Desde Esther dices, ¿verdad? Ajá, desde Esdras. Esdras es previo. ¿Ok? Y es lo que dice el libro de Nehemías. Henos aquí siervos en nuestra propia tierra. ¿Por qué? Porque ya me dejaron regresar, pero yo no puedo poner una autoridad, yo estoy sujeto a los sátrapas. Por eso es una palabra despectiva, pero bueno, pues era el delegado, ¿cómo se llama? Persa. Estoy sujeto al sátrapa, estoy sujeto a mucha hostilidad de los pueblos que se fueron asentando durante nuestra ausencia, y eso quiere decir que no tengo mi propio orden jurídico, tengo cierta autonomía pues, en cuestiones muy pequeñas, pero lo grande, y además pago impuesto. Entonces soy siervo en mi propia tierra, ¿sí se entiende? Entonces, en la tierra en la cual ustedes hoy habitan, son exiliados, mis cuates. Entonces, entre Abraham, a quien Dios le dio esta tierra, y el estatus que hoy tenemos, hay problemas. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque hoy vivimos esta tierra, pero como exiliados. ¿Ok? Entonces, algo hicimos mal. Bueno. Ok. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ok, esto es mero recordatorio. ¿Se acuerdan? La promesa, la bendición de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus hijos es triple. ¿Se acuerdan? Es tierra, descendencia y bendición. Ok, tierra no solamente son metros cuadrados, tierra implica que, ¿alguien se acuerda? Exactamente. Tú vas a influir en este lugar. ¿Okay? Entonces, acuérdense, no solamente son metros cuadrados. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, cuando Adán cae, regresa el caos. Cuando Dios nos permite venir a nuestra tierra, lo hace con el propósito de ser una especie de oasis en el mundo. Y entonces nosotros en nuestra tierra nos dedicamos a tener influencia. ¿Influencia para qué? La expresión que utilizarían los judíos hasta la fecha es tikkun olam. ¿Ok? Es restaurar el mundo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo qué? Eso no viene en el examen, no te preocupes. No, porque no sabré decirte mínimo. Tierra es influencia entonces. Ajá. ¿La otra cuál era? Olam puede ser mundo, pero Olam es a perpetuidad, para siempre. ¿Ok? Bueno, piensen, les pongo un ejemplo. Llega un rey asqueroso que se llama Acab, y le dice a un tipo que se llama Nabot, oye Nabot, véndeme tu tierra. Además Nabot tenía un viñedo ahí, y dice, porque quiero poner verduras. Y entonces Nabot es así, estás loco, es mi heredad, es grande o chico, es el pedazo que Dios me dio para que yo lo arregle, es mi jardín. Piensen que el tribunal de Cristo, el día que Dios nos juzgue, va a ser como, a ver, Adán, déjame ver cómo dejaste tu jardín, cómo dejaste tu parcela.
Así lo veían ellos. ¿Ok? Por eso es que a Adán lo mandan al oriente a arreglar el oriente. ¿Ok? Entonces, a ver, este es el paraíso, Adán. Ya viste el modelo. Bueno, quiero que me vayas extendiendo. ¿En el milenio vamos a estar así, con tierras y...? No, el milenio sí te da una idea de que ya hubo una restauración. El milenio más bien te da la idea de que tienes que dedicarte a ganar las almas de los que van naciendo durante. De que se perpetúe, de que se extienda el nombre de Dios. Bueno, entonces acuérdense, tierra, descendencia y bendición. Entonces tierra es o sea, el lugar, obviamente, en donde tú vas a tener tu oasis. Ese es el deseo, ¿se acuerdan del papá de Juan el Bautista? Queremos tener una tierra en donde podamos servir a Dios sin miedo. Ya en nuestro lugar. Ok, aquí vamos a influir y aquí va a imperar la ley de Dios. Número 1. Número 2, descendencia. Acuérdense, para el antiguo un signo de bendición es la fertilidad. Por eso tienen en los paganos todos estos ritos en primavera y etcétera. O si han visto alguna estatua de Artemisa así con todos sus pechos. Son bastante burdos porque entre más hijos tengo, ¿qué? Pues más grande mi clan y entonces más posibilidades de defenderme. Los hijos son como flechas en la aljaba, bienaventurado el que la llenó, ¿se acuerdan? Cuando tenga pleito en la puerta no va a tener broncas, porque fíjense, somos un super clan. Y entre paréntesis, el mundo está a punto de ir en picada, y dicen que la picada demográfica va a ser brutal para la humanidad. La descendencia también puede ser espiritual, ¿no? Esa es la idea hoy. Y también física, ¿no? O sea, tus hijos. Pero bueno, siguiendo el discurso de Esteban, sí van viendo cómo bailando. A ver, este es un privilegio, muchachos. Somos descendientes de Abraham, vivimos en la tierra que Dios le dio. Él, sí, no poseyó nada más que una tierra que compró, nomás para enterrar a su esposa. Pero de ahí en fuera, no compró nada más. Bueno, les doy el 6. Y le dijo Dios que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Ok? Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ok, ya incluyó el tema del Éxodo. ¿Ok? Ahorita va a regresar al Éxodo. Simplemente está haciendo un mix muy interesante Esteban, porque agarró el capítulo 15, en donde viene la promesa, ¿ok? De que su descendencia va a ser como las estrellas del mar. Viene la profecía del Éxodo. Luego toma el Génesis 17, el Génesis 17 es el de la circuncisión. Y luego toma un pasaje del Éxodo, no me acuerdo si es 4 o 5, en donde Dios le dice a Moisés, mira, es el 3, si mal no recuerdo. Le dice a Moisés, mira, tú vas a ir por tu pueblo y aquí en este mismo lugar me van a servir. Entonces ya vieron, ¿qué tiene esto de interesante? Nada más para que vean cómo sabían la Biblia y cómo ordenaban sus sermones. ¿Sí? ¿Por qué? Se los voy a volver a leer. Les voy a leer otra vez el 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Eso es Génesis 15. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Eso es Éxodo. ¿Ok? Bueno. Luego ya viene otra vez Génesis 17, le dio el pacto de la circuncisión. Bueno. Y entonces, ¿qué implica esto de la circuncisión? Que tú eres de mi pueblo. ¿Ok? Tú tienes una marca. Bueno. Les voy a volver a leer el 8, porque esto pues lleva una jiribilla. Dice, le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Se acuerdan? No utiliza la palabra hermanos, utiliza patriarcas. ¿Por qué? Porque así arrancó en 7:1. Padres y hermanos. Entonces él está igualando al Sanedrín,
a los hermanos celosos. Y los hermanos celosos se vuelven asesinos. ¿Qué les está diciendo? Señores padres, quiero decirle que nuestros padres, movidos por envidia, vendieron a Jacob. Perdón, a José. ¿Qué te estoy diciendo? La Biblia está llena de sarcasmo. ¿Ok? Hasta la fecha los israelitas te dicen que son duros por fuera pero suaves por dentro. Dicen, nomás tenemos la fachada pero somos agradables, somos cariñosos. Y sí es cierto. ¿Ok? Miren, yo quiero mucho a los paisas, no quiero a sus dirigentes los encuentro como los dirigentes de muchos países sanguinarios y muy mala onda. Al fin y al cabo, durante las guerras, los que pagan el pato es la población civil, el average Joe, que nada más no tiene ni idea, ¿no?, de lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque así se llevaban. Nosotros no nos llevamos así. No. Si alguien te dice, ay, sí, la célula que tienes en tu casa es una sinagoga de Satanás, tú lo tomas como un insulto. Ellos no, más bien así se trataba. Sí. No, pues ya aguantaba, ¿no? Ajá, ellos se llevan... Sí, sí. Se llevan muy pesado. Piensen, los latinos no, olvídense, colombianos. Los ingleses también, ¿no? Son como muy... Sarcásticos, etcétera. Sí. Para nosotros los latinos no somos tan agresivos, nosotros no nos llevamos así. A nosotros, piensen cada vez que utilizamos el diminuto. ¿Me da una servilletita? ¿Me da un cafecito? Porque somos muy respetuosos. Piensen en el colombiano que habla de usted. Sí, hay un libro que se llama Sobresalientes. No me acuerdo por qué viene ahí la historia. Pero te cuenta la historia de un avión que se desploma, de una aerolínea colombiana. Había AXA o Avianca, no me acuerdo, allá en La Guardia o en JFK, en Nueva York, porque le daba pena decirle que ya no tenían gasolina. Y entonces el gringo de la torre de control le decía, pero si tienes gas, en vez de decirle no tengo y nos vamos a matar, bueno, nos queda muy poca. Y el otro, bueno, si te queda muy poca es que todavía puedes dar vueltas, o sea, no te vas a matar. Y se mataron todos porque le dio pena. Y entonces, en el libro te cuenta que hoy para los coreanos, que son similares, de mucho respeto, hacen cursos en donde el copiloto le tiene que decir la verdad al piloto y no andarse, bueno, nos queda poquita gas. Cuando, mire, yo creo que en 30 segundos nos matamos todos, ¿no? Me hubieras dicho allá atrás. Estos no. Miren, piensen en el primer sarcasmo en la Biblia. Mas la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué le está diciendo Dios al diablo? ¿Qué le está diciendo? No lo baja de animal. ¿Por cuál de todas las buenas obras me van a apedrear? Les pregunta Jesús. O sea, se está burlando. Está siendo sarcástico. Bueno, esto es sarcasmo. ¿Por qué? Porque todos contamos la historia de José y sus hermanos, no de José y los padres. ¿Ok? Entonces, señores padres, fíjense que los padres vendieron a José por envidia. ¿Qué están ustedes haciendo ahorita conmigo? Ajá. Fíjense que, señores padres, los padres se quisieron regresar a Egipto y odiaban a Moisés. ¿Qué están ustedes haciendo hoy conmigo? Además me están achacando que yo hablo contra Moisés, ¿no? Ustedes no son peritos en dulces y los primeros en alucinarlo eran ustedes, los padres. Entonces, es natural que cuando llegue a Cristo les va a decir, a ver, ustedes alucinaron a José, a Moisés, a David. Cristo desde el minuto 1 ya iba perdiendo 6-0 el partido y con 3 expulsados. No había forma de ganar, muchachos. Bueno, entonces para que vean cómo va la golpiza. Bueno, se los vuelvo a leer, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ok. Es lo que dice la Biblia de Esteban, está lleno de gracia y de poder, y ven su rostro como el de un ángel. Nuevamente, ok, para que vayan viendo cómo le está poniendo una golpiza. Ok, su discurso es, pues no es que sea agresivo, pero sí les está aventando el carro completo. Ok, dice, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esto es una bomba. ¿Por qué?
Porque uno de los grandes temas de Lucas, tanto en el Evangelio como en su tomo 2, le hace el libro de Hechos, es que los gentiles oirán. Entonces, nosotros despreciamos a José, pero Faraón lo puso por jefe. Nosotros despreciamos a Jesús, pero los gentiles lo van a adoptar. El tema de los gentiles es el que va a generar las persecuciones en el libro de Hechos. Ya lo veremos cuando Pablo empiece sus viajes misioneros. Llega a la sinagoga, lo reciben, es el discípulo de Gamaliel, a ver, por favor, habla. Échanos tu rollo. Ok, he hecho el rollo de que Jesús es el Mesías. Hasta ahí no hay ningún problema, igual te la compro. Pero si el próximo fin de semana me vas a atascar la sinagoga de gentiles, te voy a matar. Y así acaba el libro de Hechos. Los gentiles oirán. Entonces ya ven, cómo Lucas toma esta idea. Ok, bueno, versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres, y vuelve la triga al burro, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Lo mismo va a suceder entre Cristo y su pueblo. La primera no lo reconocimos y en la segunda tenemos un encuentro tipo José con sus hermanos, en donde ya pasamos por un periodo de tribulación. ¿Le suena la Biblia? ¿Le suena Apocalipsis? Termina el periodo de tribulación y te recibimos y te pedimos perdón. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán, ¿se acuerdan? Y a llorar por el desprecio que te tuvimos durante todos estos años mientras los gentiles sí te apreciaban y recibieron el beneficio de ti. Beneficio que nosotros no recibimos. Porque mientras nosotros nos estamos muriendo de hambre allá en la tierra de Canaán, acá en Egipto hay comida. ¿Por qué? Porque los gentiles tuvieron a bien coronar a José. Y entonces el pobre Israel hoy vive una sequía espiritual. Miren, yo quiero mucho a los países, pero es muy triste verlos en Nueva York ofreciéndote las filacterias. Las filacterias, ¿se acuerdan? Son un cuero. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Tienen estos, les llaman mandamientos de recuerdo, ¿no? O de memoria, para que no te olvides de los mandamientos. Entonces Dios decía, pon los mandamientos entre tus cejas y ponlos en tu mano. Que la idea es que actúes bien y pienses bien. Pero acabó eso en una tradición de el cuero con una cajita acá, otra, porque también dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces te dice, se llaman tefilín, ¿no? Te dicen tefilín. Y dices, cuate, ¿eso es lo que me vas a decir de Dios? Que me envuelva yo un cuero y me ponga a repetir cosas. Si este es el pueblo que recibió la Biblia, me quiero morir. Me quiero morir. Y a la fecha sí están en Jerusalén, ¿te acuerdas, no? Sí. Ya está la fecha. Y miren, lo entendemos. Tú te agarras de la greña con el Mesías. Sí, pero es que el Mesías yo esperaba pues, el caballo blanco. Sí, pero vino disfrazado de humilde para que realmente saliera lo que había en el corazón. Porque si hubiera venido con toda su gloria, todos hubieran salido al besamanos. O sea, al Señor se le ocurre disfrazarse de siervo humilde y ya vieron el desastre que sucedió. Digo, lo mismo sucede con José. Está en harapos una mañana y le tienen que cambiar de ropa para que se presente delante de Faraón, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen esta idea escondida, ¿ok? Que Cristo se revela a su pueblo, ahora sí con su gloria, a diferencia de Isaías 53:1, en la segunda venida. Bueno, misma idea de 7:13 aquí de Hechos, se los vuelvo a leer. Dice, en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Es un gran término el que usa Lucas, porque a Egipto se desciende, ¿se acuerdan? Y entonces él va a conservar, o sea, Esteban conserva esta idea del Génesis, de que se desciende a Egipto, a la tierra de la muerte, y se asciende a la tierra prometida. Bueno, versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres.
bueno, no sé cuántas llevamos veces la palabra padres, creo que 4, los cuales fueron trasladados a Siquem, está hablando de los huesos tanto de Jacob como de José, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Entonces, la única tierra que compró Abraham, ¿se acuerdan? Fue para sepultura. Bueno, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ok, aquí, miren, esto realmente sí es importante, pero lo único que está haciendo Esteban es construir su caso para, ya menospreciaron a José y ahora va a presentar el caso de Moisés. Bueno, dice, versículo 19, este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Ok, todo ya lo sabemos excepto esta parte. Esto es nuevo. El 22 es nuevo y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se acuerdan, el Éxodo te presenta a un Moisés de 80 años tartamudo. Entonces, ¿qué implica? ¿Se acuerdan que a los 40 años yo soy lo máximo? Yo sé de Egipto, yo ya voy a salvar a los israelitas, yo soy poderoso. Empiezo a arreglar las cosas a trancazos, mato a una persona, me cachan y acabo de prófugo perdiéndolo todo, trabajando para mi suegro, atendiendo ovejas que no son mías. A los 80 años soy pastor, acuérdense, esto no sucede. Los pastores entonces y hasta la fecha eran o las mujeres o los niños. Hasta los 13, 14 años los hombres. ¿Ok? A menos de que seas asalariado. El dueño del ganado o manda a sus hijos o manda a su esposa o manda a sus hijas. Así lo hacía Yetro, que manda a Séfora. Así lo hacía Labán, que manda a Raquel. ¿Ok? Así sucedió en el caso de Rebeca. Las mujeres y los niños eran los pastores. En el caso de David, oye, ¿dónde está tu hijo menor? Está donde están los niños, los hijos menores, 12, 13 años, está con las ovejas. Entonces, tener 80 años y andar pastoreando ovejas para un cuate que efectivamente creció en el palacio, y para los egipcios, ¿se acuerdan? Es abominable ser pastor. Bueno, para cuando llega Dios, no, olvídate de que soy poderoso en palabras y en obras, soy tartamudo y ya no quiero nada. Pero bueno, Dios va a quebrar a Moisés antes de usarlo. Bueno, ok, 7:22. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ya llegó el caudillo. ¿Ok? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, en el cerebro de Moisés a sus 40 años, él es el libertador, a los 80 para nada. Ok, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Uy, aquí tienen el segundo caso. A José lo venimos por envidia, y a Moisés de entrada lo rechazamos. Fíjense cómo rechazamos a nuestros líderes. Ese es el tema de... Era natural que íbamos a rechazar al ungido. En pocas palabras, no había razón para que sí lo quisiéramos. Es muy triste. O sea, tú hoy hablas con un judío, oye, es que yo no creo en Jesús. No crees en Jesús ni en Jeremías. No, es que yo he leído el libro de Jeremías y era un gran hombre y era un santo. Sí, cuate, pero como se las cantó Jesús, y ahora sí que cantado vale doble, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y se cotorrean, dice Jesús, pensando, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. No es cierto. Sorry, o sea, traes un historial de que no dejas títere con cabeza. Ajá. O sea, hay un profeta
Miqueas, que lo destaca el libro de Jeremías, porque no se lo echaron. Cuando salvan a Jeremías, el cuate que le salva el pellejo dice, oigan, pues también Miqueas profetizó bien duro hace unos años y no lo mataron, no matemos a Jeremías. Digo, pobre y feliz de Jeremías porque va a salir de una cisterna a otra y luego va a andar vagabundo y luego va a acabar el pobre en Egipto. La libra. Pero dices, oye, cuate, ¿te dejas ir sobre tus gentes? No es cierto, nosotros amamos a Moisés. Y José diría, no es cierto, lean la Biblia, no lo quieren. En el desierto lo quieren matar un día sí y un día también. Como dice Moisés, de aquí a poco me van a apedrear. Y cada vez que hay broncas, que no hay agua, que no hay comida, que no hay eso, al que quieren matar es a mí, Dios. Entonces es muy triste que hoy se hable de, no, Moisés nuestro sabio, ¿sí? Nuestro grande, Moshe Rabbeinu, ¿ok? Sería la expresión. Y dices, cuate, lee la historia. A ver cuántos espías van a conocer la tierra prometida, 12. ¿Y cuántos creyeron? No, pues nomás 2. Pues ya saca el porcentaje, mi cuate. Haz regla de 3. O sea, así es. De cada 120 vas a tener 20. Sorry, así es. Así es. Y diría Pablo, a ver, gentiles, ustedes tampoco comen piñas, o sea, Pablo diría, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo que pasa es que, diría Pablo, sí es cierto, gloria y bendición, dice, gloria, honra y bendición a todo que hace lo bueno, judío primeramente y también al griego. O sea, hay ese privilegio que menciona Esteban. Oigan, pues Dios llamó a Abraham, pudo haber elegido a cualquier hijo de vecino, pues eligió a y, pues, nada más que deberíamos de seguir las pisadas. Como les dice Jesús, si fueran hijos de Abraham mis cuates, las obras de Abraham harían. Bueno, entonces, pues ya. Empieza a hablar del rechazo. Ok, se los vuelvo a leer. Versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y aquí va a empezar una historia de rechazo, ¿no? Que continuará contando el libro de Éxodo, luego Levítico, Números y Deuteronomio. Dice, al oír esta palabra Moisés huyó y estuvo como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ok, se llaman Gerson y Eliezer. Gerson es efectivamente que mora en un lugar, te da esta idea de extranjero. Ok, la traducción literal sería mora ahí. Ok, no tiene dónde vivir más bien. Y Eliezer, Dios me ayuda. Ok, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego en una zarza. Un ángel, si se acuerdan, él tapa sus ojos para no ver a Dios. Entonces, que no se hagan teololos. Todavía en esta época el Sanedrín tiene claro lo del ángel de Jehová y que tienes 2 divinidades. Tienes el ángel de Jehová, que tiene poder para perdonar pecados, etcétera, es divino, es Dios, y tienen al Padre, a Jehová, al Dios invisible, ¿sí se entiende? A uno le dice Moisés, nadie verá mi rostro y vivirá. Sí, pero en el mismo Éxodo comen con él, y lo ven, y Abraham come con él, ¿se acuerdan? Entonces, el público entiende perfectamente que este ángel es Dios, ¿ok? Que es el ángel de Jehová. Bueno, dice 31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Ok, entonces el ángel tiene la voz de Dios. Yo soy el Dios de tus padres. Ah, caray. Entonces el ángel, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. ¿Cuántas veces llevamos a Abraham padres? 6. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ok, entonces ya, ahí va el enviado, muchachos.
¿Ok? A José lo envía el papá. ¿Se acuerdan? Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Tiene esta idea de que el Mesías es el enviado de Dios. ¿Ok? Bueno. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, ¿ok? Este insiste en el rechazo a Moisés, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, al que van a rechazar es al enviado. ¿Okay? Entonces es el énfasis. Jacob envía a José, es la misma expresión, el shalach es el verbo, ¿ok? Y nuevamente envía a Moisés. Dios va a enviar al Mesías, Dios va a enviar a Cristo. ¿Y qué creen que van a hacer con él? Pues lo mismo que hacen con todos los enviados. Le va a ir como en feria. Bueno, versículo 34. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ok, aquí sí tengo que hacer una pausa. Esto sí viene en el examen. Váyanse al Evangelio de Juan. Yo solo noto lo que hay en el examen, Charlie, lo demás. Ok, sí, esto sí viene. Ok. Entonces estos pasajes que está citando Super Esteban, ahorita está citando Deuteronomio 18. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Que Dios va a tener sus portavoces. Por la razón que ustedes gusten y manden, Dios le dice a X: a ver, tú X, ve y diles. Por eso la expresión es: tú serás como mi boca. Pero, por alguna razón, bueno, miren, ya para que tengan la película completa, váyanse a Deuteronomio 18. Y ahorita van a entender el contexto de Juan y luego de lo que está diciendo. ¿18 qué? ¿Qué les dije? Deuteronomio, ¿va? 18. Déjenme llego. Ay, es 18, 17. 18, 18. Ok, ahí está en Deuteronomio 18, 18. Sí. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ok, es muy grave no escuchar al profeta. Ok, sucede, ahora sí regrésense a Juan. ¿Primera de Juan o Juan? Juan, sucede que el Mesías tenía varios apodos. Les pongo un ejemplo: el que había de venir. Esto es de una profecía de Zacarías, que he aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, sentado sobre un burro. Entonces, como va a venir, he aquí viene sentado en el burro, es el que ha de venir. Otro apodo es el profeta. ¿Ok? Entonces, puede haber muchos profetas: Jeremías, Isaías, Miqueas, los que ustedes quieran, pero hay el profeta. No me pregunten por qué de Deuteronomio 18, 18 así lo dijeron. Entonces, algún día va a venir el profeta, y ese es el Mesías. ¿Ok? ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque si no, no van a entender por qué hace esta construcción de Deuteronomio 18, 18 Esteban. Ahorita ya les digo, ya lo van a entender cómo otra vez se quitó el guante y le está poniendo una de aquellas. Y luego porque lo apedrean, ¿verdad? Sí. Ok, es el Evangelio de Juan 1, Juan 1. 19. Es que el numerito chiquito ya me... Este es el testimonio de Juan. Ahí está. Entonces le preguntan a Juan el Bautista, este es el que anda sumergiendo personas, ¿ok? Este es el testimonio de Juan.
cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú quién? El profeta. Ajá. Es la misma pregunta. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Y cuál les pudo haber hecho? ¿Cuál profeta? Pues el de Deuteronomio 18:18, porque Dios nos prometió que iba a levantar un profeta y que había que escucharlo y si no, Dios mismo nos iba a pedir cuentas. Ok, regrésense ahora sí a Hechos 7. Sí, pero se los voy a leer desde el 37 otra vez. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, y aquí viene la cita de Deuteronomio 18:18, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, como al propio Moisés, a él oiréis. Si no escucho a Cristo, ¿qué pasa? Estoy incumpliendo Deuteronomio, ¿están de acuerdo? Es lo que Esteban les va a decir. A ver, mismo Moisés nos dijo que iba a levantar a uno como él, ¿no? A Moisés no lo escucharon, lo rechazaron, y al nuevo que iba a levantar del 18:18, lo mataron crucificándolo. ¿Sí se entiende lo que está diciendo? Ok, fíjense, versículo 39, aquí está la bomba, ya. Lo va a soltar se los leo desde el 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Les vuelvo a leer el 38. Este es aquel Moisés, y me brinco al 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ya llevamos Super José, que nos lo rechazaron y lo vendieron por envidia, ya llevamos a Moisés. Y pudo haber mencionado a Jeremías, y así se pudo haber seguido uno tras otro. No lo va a hacer. A Micaías, el que le profetiza a Acab, etc. Pero hagan de cuenta que estoy diciendo, a ver, señores, hay un patrón, muchachos, y no nos favorece. O sea, ajá. O sea, ya tenemos un historial de rechazar a los enviados de Dios. Y ahora estos cuates vienen y me achacan que yo dije que Dios va a destruir el templo. No es cierto. Pero ustedes, al condenar a Cristo, lo único que hicieron es cumplir el patrón. Fueron igual que los hermanos, que los patriarcas, y fueron igual que los israelitas en el desierto con Moisés. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, muchachos. O sea, tenemos esta tendencia. Bueno, versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refnán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Ok, es que hay otra cosa que está en nuestra contra, muchachos, el exilio. O sea, fue tal el colmo que nos largaron a Babilonia. Y esto viene desde el desierto. ¿Cuál es la cuestión? Que el auditorio tiene de dos. O digo, tiene razón este cuate y seguramente estamos cometiendo el mismo error con Jesús. Pues ya lo hicimos 200 veces antes. O yo llego a la conclusión de que yo soy mejor que los padres. Porque los padres vendieron a José, ¿no? Y los padres rechazaron a Moisés. Y los padres andaban de idólatras en el desierto. Y los padres acabaron tan mal, tan grave, que acabaron exiliados en Babilonia. Hay un patrón en nuestra contra, muchachos. Pero, ¿cuál va a ser su reacción? No, sabes que yo soy mejor que ellos. Si yo hubiera vivido en aquella época, yo sí hubiera sido de los héroes que protegieron a Jeremías. Esteban le está diciendo, no es cierto, cuates. Ustedes llenan el molde perfecto. Y tan lo van a llenar, van a actuar,
ahorita no sé si lleguemos, pero van a actuar un pasaje de Zacarías horrible. Se van a tapar los oídos y lo van a matar, lo van a asesinar, o sea, es una masacre. ¿Qué les iba a decir? Y el mensaje es, no es cierto, nosotros somos mejores. Nosotros no hubiéramos matado a los profetas, pero a ti sí te vamos a matar. ¿De qué hablas? Sí. Sí. Entonces, oye, o sea, es que imagínense, es que yo sigo una dieta estricta y tienes así el Häagen-Dazs a la mitad del litro. O sea, no estás siguiendo una dieta estricta. Nosotros no hubiéramos sido como ellos que, pues sí, veían a ver qué día apedreamos a Moisés y a ver, y perseguimos a David de ciudad en ciudad y de cueva en cueva y perseguimos a José y perseguimos a quien se nos pare enfrente, ¿no? Y a Jeremías y a bla, bla, bla. Nosotros no hubiéramos sido iguales, pero a ti sí te vamos a matar. Entonces dices, oye, o sea, sí, lo único que estás haciendo es estás confirmando. Sí. Tengo una pregunta. ¿Puede ser que siempre hayan querido matar a estas personas que rompen el paradigma por algo que tenga que ver con el control? De cómo ellos quieren tener control sobre la población de esa manera y que hable de, pues sí, de tú mismo tener esa conexión con Dios, no un intermediario, por eso, pues, no sé, siento que a Jesús también lo tuvieron que haber matado por ese querer controlar, ¿no? Pues miren, es la historia de Segunda de Crónicas. O sea, en Segunda de Crónicas es lo que dices. O sea, cada vez que el rey se porta mal, se pelea con el vidente que lo exhorta. Y a veces hasta lo mata. Entonces Usías se pelea con el cuate que lo guía. A Josafat le tienen que ir a decir, deja de estar haciendo burradas, haz a un gran rey. Mete a la cárcel al cuate que lo ubicaba. Pues sí, ¿cómo me vienes a decir a mí, no, que estoy haciendo mal? Miren, ¿qué es lo que nos finalmente nos destruye, nos arrasa, nos mata? Pues el orgullo, ¿no? Bueno. Y que nadie quiera salir del redil de lo que ellos dicen, ¿no? Los ubiquen, ¿no? Pues miren, les leo el último párrafo. El 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Ya se regresó, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tabernáculo va a acabar destruido. Entonces, muchachos, o sea, aunque yo hablara en contra del templo, no sería el primer profeta que hablara en contra del templo, ¿eh? Y a los otros se los echaban. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, a ver, ya me estás haciendo un champurrado, Esteban, porque está bien, empezaste con Abraham, seguiste con los patriarcas, José, el Éxodo, pero luego te brincaste hasta el exilio, sí, o sea, porque apretó, y luego se regresa al tema del tabernáculo, como diciendo, tuvimos el tabernáculo en el desierto, lo metió Josué y acabó siendo arrasado por los filisteos, porque nos portábamos mal, muchachos. Y luego aprovecha el viaje para hablar de David. Si han leído Primera de Samuel, a David lo entregan sus propios paisanos. Entonces va y salva a los de Keila y luego los de Keila lo van a entregar a Saúl. Y va y salva a estos y lo quieren entregar. Entonces, si no, es que David eso era un tipazo, era un super rey, era un gran cuate, ¿no? Cuate, lee la historia. Lee la historia. Claro, ya cuando fue rey, bueno, pues ahora sí ya nos le vamos cuadrando, ¿no? Bueno, versículo 46. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, aquí ya se está defendiendo de la acusación del templo. A ver, cuates, estuvo el tabernáculo y lo arrasaron. Estuvo el Salomón y lo arrasaron. Yo puedo decir misa contra el templo. Dios no habita en templos y cada vez que lo destruyen, efectivamente es porque Dios retira su cuidado y dice, adiós muchachos. Y entonces esta cita de Isaías,
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, a ver, ¿qué me achacan? ¿Qué me acusan? Que yo digo que Dios va a destruir el templo. Ni vive ahí. Y sí, y a veces a Dios sí amanece con la mano en el gatillo, y así le fue a Silo, y así le fue al templo de Salomón, muchachos, y así le va a ir a este. ¿Qué quieren? Casi les pudo haber dicho Esteban, miren, ¿quieren conservar el templo? Pórtense bien. Pero no. Y aquí viene esta idea de que ustedes no son mejor que sus padres. Aquí nos quedamos, aquí terminamos. Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¡Oh! ¿Ya vieron qué increíble construyó? ¿Por qué mencionaste la circuncisión allá? Porque la verdadera es la del corazón. Y es lo que decía Deuteronomio. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. Ese era el punto. El templo hecho de manos humanas, pues si lo tiran o no lo tiran, no es que Dios vaya a habitar ahí. Se los vuelvo a leer. Duros de servicio, circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Bueno, ok, cuando Dios entrega la ley, ¿se acuerdan? Es todo un evento y entonces viene el consejo. Por eso tienen esta idea de que vinieron los ángeles. Lo maneja la misma idea Pablo en la carta a los Gálatas. Fue entregada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ok, entonces vino Dios con sus santas sus millares, ¿se acuerdan? Al Sinaí. Entonces tuvimos toda esta celebración. Por así decirlo, se juntaron el cielo y la tierra, descendió el consejo, ahí está la ley, Israel, úsala sabiamente, vas a ser un pueblo sabio, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, estará solamente encima y no debajo, y van a ver esta ley y dirán ciertamente pueblo sabio, nación entendida es esta. Pero todos estos privilegios, la tierra, la descendencia, la bendición, la ley, todo. A ver, ¿dónde está el basurero, muchachos? ¿Corremos el riesgo? Todos los días, el mismo. De decir, Dios, pues yo ya no juego, aviento la pelota y me voy enchilado de la cascarita, porque nunca me contestas, porque no es, por lo que ustedes quieran. Y así la bandeja de regalos a la basura. Entonces, pues sí, tenemos que valorar mucho lo que Dios nos ha dado, porque obviamente a ellos les valió. O sea, pensaban que por su linda cara. Y como les decía Dios, no que seas mejor que los otros pueblos, porque pueblo loco y ignorante eres. Les dice ahí en el libro de Deuteronomio, ¿no? El problema es cuando se nos sube. Entonces le dice, como sus padres, ustedes son iguales. Rechazaron a José, ustedes hubieran hecho lo mismo. Rechazaron a Moisés, hubieran hecho lo mismo. Persiguieron a David, ustedes... Y para muestra está el botón. ¿A cuál no persiguieron? Y pues obviamente se encendió los ánimos porque pues vino calentando el discurso cada vez hasta que tiene un clímax fuertísimo. Muy fuerte. Por eso cuando ustedes escuchan todos estos testimonios mesiánicos, de judíos mesiánicos, son muy conmovedores porque es un despertar muy crudo. Es decir, chicos, traemos un historial de terror y nuestra tendencia siempre es decir, pero yo no hubiera hecho eso. Y entonces cuando me convierto me doy cuenta que soy exactamente igual. Tengo la misma naturaleza podrida. ¿Sí? Común a todos los seres humanos, porque diría Pablo, pues no es que la traigamos nomás nosotros, la traen. No por nada desheredaron a los gentiles. Pero bueno, los desheredaron a ustedes, muchachos, a nosotros nos dieron esto, nosotros fuimos, lo tiramos, y ustedes se encontraron el basurero lleno y lo agarraron. Entonces dice Pablo, no te ensoberbezcas, sino teme, porque ese fue el problema de ellos, se ensoberbecieron. Dice, y si al original me lo tronaron, pues ¿qué le queda al injertado, no?
o al injerto. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos guarde de ir al basurero a tirar todos los dones que nos ha dado. Bueno, Dios, te damos gracias por lo que nos has dado. Dios, ayúdanos a, pues Dios, de alguna manera entenderlo y valorarlo, Señor. Te pedimos por las personas que amamos, Dios, que queremos ver en el cielo, que las bendigas, que las guardes, que las protejas, Dios. Cuídanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.